y bienvenidos de nuevo a este canal. Bueno, si estáis viendo este vídeo, seguramente estemos en la temporada de buscar becas, de pedir SICUE y estas cosas pues que suelen suceder más o menos entre febrero, marzo, principios de abril. Entonces seguramente, sobre todo si habéis visto el vídeo de por qué deberías hacer un SICUE Erasmus, si no te lo dejo por aquí, o directamente has visto mi experiencia de SICUE, habrás sabido que es importante hacer intercambios, ya que puedes aprender más de la asignatura que te interesa, especializarte en ello y tener un hecho diferencial en tu currículum / expediente. Esto es especialmente crucial a la hora de pedir másters y de pedir becas, porque vas a necesitar diferenciarte de alguna forma con otros candidatos, especialmente si tu nota no es especialmente brillante. Entonces, mucha gente sí que se plantea hacer Erasmus o SICUE, es algo que está bastante conocido, pero en cambio no se plantea tanto hacer prácticas, quizá porque sean voluntarias, quizás porque no saben cómo conseguirlas, tienen miedo de que no les cojan, no saben por dónde empezar. Entonces, si este es tu caso, o simplemente no tenías ni idea de que se podían hacer prácticas, este es tu vídeo, así que empezamos. Bien, en mi facultad estudié la carrera de física en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. Las prácticas, que por cierto se llaman prácticas en empresa, aunque yo no las hice en una empresa, es una asignatura que es optativa y que no es obligatoria y que realmente no mucha gente hace, bien porque no encuentra el sitio en hacer las prácticas, no sabe cómo cuadrar las horas, piensa que no lo podrá hacer y realmente no le da importancia. Mucha gente directamente intenta buscar prácticas en una empresa e irse a trabajar en una empresa también por el hecho de que le van a pagar. Entiendo perfectamente esta opción y está bien, no es algo difícil de conseguir, seguramente si vais en alguna feria de empresas o buscáis en LinkedIn o alguna cosa de esta, seguramente acabéis encontrando cualquier empresa que más o menos acabe aceptando que vosotros hagáis prácticas allí. No es 100% fácil, pero me refiero, no es algo súper difícil, parece como que sea algo imposible y la verdad es que no. Pero yo venía a centrarme en otro perfil de prácticas. Entonces, sobre todo, si tú quieres hacer un máster, que sea un máster predoctoral, en el sentido de que tú quieres hacer este máster pues para seguir formándote y para poderte formar como investigador posteriormente, como sería mi caso, que es el máster de astrofísica, yo te recomiendo encarecidamente que intentes, como sea, conseguir prácticas en algún departamento. ¿Por qué? Porque vas a aprender mucho. Vas a aprender más probablemente que en todas las asignaturas de la carrera. Tú piensas que durante la carrera de física estás estudiando muchos conceptos, aprendes a resolver un montón de tipos de problemas, pero no deja de ser el contexto de voy a clase, hago una hoja de problemas, me lo estudio, hago un examen, tal. La investigación no es hacer una hoja de problemas, esto es la realidad, no es así. Entonces, si tú quieres aprender un poco cómo es la experiencia de ser investigador y sobre todo ver si te gusta, porque esto creo que es muy importante, saber realmente lo que es, creo que es clave hacer prácticas en empresa, como he dicho, en algún departamento con algún profesor. A mí esta asignatura me enseñó un montón, me aportó muchísimo y además, gracias a estas prácticas, conseguí mi TFG y bueno, posteriormente mi TFM y he encontrado pues un tutor con el que estoy trabajando muy a gusto, entonces creo que esto es muy importante, sobre todo cuando estás trabajando no cortos periodos de tiempo, sino trabajo a nivel de largo término, me refiero, yo hice las prácticas ya hace bastante tiempo y estoy contenta con esta persona porque vamos a ver, vas a tener que interactuar mucho con esta persona, básicamente, porque las cosas no van a salir a la primera, no. Entonces, recomiendo súper encarecidamente hacer las prácticas. Claro, mucha gente me dirá, buah, pero es que claro, yo tengo una nota horrible, buah, es que a mí quién me va a coger.
Vale. Las prácticas, yo no sé vuestro caso, pero para mí fueron muy sencillas de conseguir. Y creo que la mayoría de gente dice que no consigue las prácticas porque simplemente dice, no me van a coger, no lo intento. No. Os voy a contar simplemente cómo conseguir las prácticas porque es una tontería. Básicamente, yo acabé el semestre, había hablado con un compañero amigo mío que había hecho prácticas con este profesor, estaba muy a gusto con esta persona y además, pues, estaba en un tema que a mí me interesaba. Pues simplemente cogí, le escribí un mail, entonces fue un día a su despacho, estuvimos hablando, me comentó lo que podría hacer, estuvo de acuerdo y la siguiente semana empecé a hacer los papeles para hacer el convenio de prácticas. Fin. No, en serio. Sí que es cierto que hay departamentos que quizás sean muy elitistas, sean muy no, tú no tienes X nota, no te quiero, que esto pasa en algunos TFGs. Pero en general, si sabéis buscar y sabéis buscar las personas adecuadas, ¿cómo van a decir que no a unas prácticas? Y os voy a decir el por qué. En realidad les estáis ayudando a hacer vuestro trabajo a cambio de que ellos te den una formación, porque sí que no vas a hacer una asignatura en el sentido de voy a hacer un examen y me voy a estudiar esto, pero a través de estas prácticas vas a adquirir herramientas para aprender a trabajar autónomamente, para mejorar muchísimo en programación y en habilidades, digamos, autodidactas o autónomas. Claro, cuando tú haces las prácticas, tienes que enfrentarte a una serie de problemas que no son los problemas académicos de clase. Entonces van a surgir problemas y vas a tener que aprender a espabilarte, vas a tener que salir de esa zona de confort e intentar encontrar tus propias soluciones, intentar pues, ser resolutivo, intentar aprender, obviamente, con la supervisión y ayuda de una persona que va a ser tu profesor, que te va a guiar y te va a ayudar, obviamente. Yo la verdad es que aprendí muchísimo de estas prácticas. Mis prácticas fueron básicamente análisis morfológico de galaxias espirales barradas, en las que básicamente yo tenía subset de galaxias, en este caso del NASA Sloan Atlas, y lo que hacía era clasificar estas galaxias según un tipo de clasificación que se llama T-Type en diferentes grupos morfológicos y analizar algunas de sus características, ya sea el color, ya sea la masa, etc. Y intentábamos como buscar patrones dentro de estas características morfológicas, ya que existe, por ejemplo, una bimodalidad en el color y en la masa. Esto fue pues lo que estuve haciendo durante un semestre en este departamento. Lo bueno de estas prácticas, además, claro, va a depender mucho si sobre todo estáis haciendo experimental, quizás va a ser algo diferente, pero en mi caso yo no tenía horarios. Es decir, se supone que tú debes hacer X horas, que probablemente hice más, pero bueno, eso es lo de siempre, los créditos a veces no se ajustan a las horas, pero yo podía trabajar a la hora que quería, me refiero como mis prácticas se basaban en trabajar con un ordenador, pues yo iba haciendo desde casa, iba mandando mi feedback al profesor, no había un horario fijo y yo iba haciendo mi ritmo. Lo cual también pues te hacía tener un cierto sentido de la responsabilidad por aprender cómo administrarte tu tiempo y ser constante en tu trabajo. Entonces, todas estas cosas no te las enseñan en la carrera, no las aprendes en el grado de física, yo que sé, haciendo integrales. Y esto que aprendí, después se notó mucho. Sobre todo, pues, ahora que he empezado el máster. Muchas de las cosas que aprendí en las prácticas, que ahora me parecen como súper sencillas, en algunas asignaturas del máster había personas que simplemente no las sabían hacer porque nadie se las habían enseñado. A usar ciertos programas, cómo manipular ciertos tipos de bases de datos o de ficheros. Son cosas que parecen tonterías a las cuales yo me adapté y ya hice ese paso y que ahora para mí son mucho más sencillas. De hecho, es que me estaba mirando lo que hice en las prácticas y ahora pienso, madre mía, ahora esto lo haría en 2 semanas y tardé como mucho más en hacerlo. ¿Por qué? Porque aprendí mucho de ello. Entonces, quizás mucha gente piense que son muchas horas de trabajo y que no está remunerado.
También hay la opción, obviamente, de conseguir becas de verano, ir a summer schools o conseguir incluso beca remunerada, pero claro, ahí sí que probablemente vas a tener que tener expediente muy bueno. En mi caso, pues claro, no fue así, pero porque era una asignatura, entonces tú te matriculas en la asignatura y haces esto. Claro, cuando tú quieras entrar a un máster o quieras incluso pedir becas de doctorado, no vas a tener una experiencia enorme en investigación porque no has tenido tiempo de ello. Entonces, hacer prácticas es un hecho diferencial porque ves que esta persona ya ha tenido una mínima experiencia dentro del campo. Entonces, esto ayuda un montón y no solo ayuda al hecho de escribir en el currículum, me he hecho prácticas en tal sitio, no sé qué, sino que te hace adquirir unas habilidades que vas a agradecer mucho en tu futuro. Yo agradezco ahora mismo un montón haber hecho mis prácticas, aprendí un montón, sé hacer un montón de cosas que sé que no sería capaz de hacer y parecen tonterías, pero manipular ciertos tipos de ficheros, utilizar algunos programas que para mí ahora son una tontería y para aquel entonces es como, no entiendo nada. Por ejemplo, el tema de TopCat. Quien haga astronomía lo sabe, TopCat es maravilloso, o sea, TopCat es como el rey de las tablas, con TopCat se pueden hacer muchísimas cosas y es sencillo, pero claro, si nadie te lo enseña, pues tú tienes que aprender y eso lleva un tiempo. Entonces, pues este tipo de cosas que parecen tonterías, las aprendí mucho más a fondo por mí misma en las prácticas y me dieron una formación que no me ha dado el resto de la carrera con asignaturas teóricas. Claro, esta formación en principio se da en el TFG y creo que es, bueno, la intención un poco del TFG, que aprendas esto. Pero si tienes la oportunidad de hacer más, adelante. De hecho, es más, si puedes hacer más de prácticas más de una vez, si puedes ir a summer schools, si tienes expediente suficiente para pedir beca, hazlo, porque tu yo del futuro lo va a agradecer infinitamente. Entonces, bueno, espero que os haya servido de ayuda. Si os interesa qué hice en las prácticas, qué hice en el TFG o lo que sea, dejádmelo en comentarios. Dadle mucho like y darle mucho cariño, que los vídeos cuestan de editar y de grabar. Bueno, no, es mentira. Así pues, nos vemos en un próximo vídeo la semana que viene. ¡Adiós!